para tratar el proyecto en trámite de comisión mixta que modifica la Ley General de Pesca y Agricultura con el objeto de considerar a las marejadas como fuerza mayor para evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales en el registro respectivo. Debemos para estos fines elegir a presidente de esta comisión mixta. ¿Alguna sugerencia? Sugiero al senador don Rabindranath Quinteros. Se ha sugerido a don Rabindranath Quinteros. ¿Habría los diputados en Zoom? ¿Están? Ok. Entonces, que... El senador Quintero, el presidente de la comisión. Muy bien, señor presidente, puede abrir la sesión. Muy bien, muchas gracias. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Bien, tal como lo ha dicho el señor secretario, hemos sido convocados a esta comisión mixta con el objeto de considerar a las marejadas, para considerar las divergencias que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el proyecto marejadas como fuerza mayor para evitar la caducidad en la inscripción de los pescadores artesanales del registro respectivo. De acuerdo al comparado que tenemos, son 3 las divergencias, que uno está en el artículo único, en el primero en el proyecto de ley, que la Cámara de Diputados dice introduce en la letra A del artículo 55 y después en el Senado dice modifícase la ley. O sea, son cosas bastante... Pero yo quisiera entregarle la palabra al Ejecutivo para que dé a conocer su opinión con respecto a esta divergencia y cuál es la opinión que tienen. No sé si eres Correa o Rafael Hernández o doña Nicole Maturana, no sé quién de ustedes nos va a dar a conocer la opinión que tienen. Sí, gracias, presidente. ¿Se escucha, cierto? Se escucha perfectamente. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a usted y a todos los miembros, cierto, del Senado como de la Cámara de Diputados que se encuentran hoy día en esta comisión mixta. Para contextualizar un poco y recordar este proyecto, en realidad este proyecto es una moción bastante simple, se enfocaba básicamente en el tema de las marejadas y en sus efectos en materia pesquera, y tenía 2 ideas centrales. Lo primero, ampliar de oficio el plazo de inactividad por el promedio de días en que las marejadas hayan impedido el ejercicio de la actividad extractiva. En consecuencia, establecer una excepción a la regla de caducidad de inscripciones en el registro pesquero artesanal, y una segunda parte que tenía que ver con la extracción de algas varadas. En ese sentido, recordar que la Ley de Pesca, en su artículo 55, regula las caducidades, y dentro de las causales de caducidad está el no haber realizado actividades extractivas por 3 años consecutivos. A eso se refiere con la excepción, en el fondo, no computar en estos 3 años el plazo en que no se pudo operar por efecto de las marejadas. En ese sentido, el texto que finalmente fue aprobado por el Senado básicamente tomó la idea de la moción y sencillamente la precisó. El texto original de la Cámara era un poco vago, en tanto a fin, y de una manera bien discutible, a fin de no tener problemas de admisibilidad. Hablaba de la autoridad competente, hacía referencias no muy explícitas a servicios públicos, y por lo tanto lo que se hizo en el Senado fue corregir esa situación y dejar clara tanto quién es la autoridad competente y la forma de acreditar las marejadas. Y en ese sentido se especificó que se hace a través de la autoridad marítima, quien emite el certificado de cierre de puerto. Y esto tiene la finalidad de facilitar la operación de esta norma para los administrados, en tanto ya no tienen ellos que probar si la marejada impidió o no realizar actividades, como lo decía el texto de la Cámara, sino que basta con que se certifique que se cerró el puerto para entender que como consecuencia de la marejada ya no se realizaron estas actividades, y distribuye bien las competencias para que Senapesca pueda aplicar la norma con un instrumento objetivo y concreto, como es el certificado de cierre de puerto de la autoridad marítima. Ahora, respecto al segundo punto, y que entiendo que fue el que generó mayor debate en la Cámara, estaba el tema de la extracción de alga varada. En ese sentido, lo que se hizo finalmente en el Senado es recoger un poco el espíritu, pero radicando la facultad de regular
es la autoridad específica, en este caso tanto el Ministerio como la Subsecretaría de Pesca, y ello por un tema de sustentabilidad. En ese sentido, en el fondo lo que se tuvo presente es que en el fondo los campos, las praderas de algas son las mismas, independiente de si el alga se extrae formalmente o tiene que ver con una recolección producto de alguna actividad climática, ¿cierto? Como sería una marejada. Por lo tanto, se considera que a priori excluir de la cuota es contraproducente desde el punto de vista de la sustentabilidad. En primer lugar, hay un problema de fiscalización, que es difícil saber si el alga en el fondo llegó a la costa de manera natural, por fenómenos naturales, o fue finalmente, se genera un incentivo perverso a realizar, a extraerla, ¿cierto? A barretearla y hacerla pasar por alga varada. Por eso es que en el fondo se reconoce, ¿cierto?, este principio de no desperdiciar esa alga, pero pudiendo regularse caso a caso, exceptuándose ya sea de las vedas, ¿cierto?, o también con la posibilidad de exceptuarse de la cuota, pero no como una regla general, sino respaldada por los correspondientes informes técnicos. Se encuentra también presente, señor presidente, Rafael Hernández. Si usted luego quiere, el jefe, ¿cierto?, de la División de Administración Pesquera también podría agregar algunos aspectos técnicos para reforzar esta última idea que yo he señalado, pero en general, por lo mismo, en el fondo, solo para ya concluir, es que la opinión del Ejecutivo fue respaldar el texto que se aprobó el Senado. De hecho, fue fruto de, como usted recordará, de un acuerdo con los senadores y sus asesores que finalmente se formalizaron en la indicación que contó con el patrocinio del Ejecutivo por el hecho de tener aspectos de iniciativa exclusiva, como era todas estas radicaciones en órganos específicos de acuerdo a las competencias específicas, tanto en materia de caducidad como de medidas de administración. Muy bien, muchas gracias, don Eric Correa. No sé si algún diputado o algún senador quiere hacer alguna consulta o emitir alguna opinión. Doña Marcela Hernando, perdón. Diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que el señor Correa ha expuesto súper claramente cuáles son los dos artículos en los que existe esta discrepancia. Yo, que soy autora del proyecto, me siento absolutamente interpretada con lo que él ha dicho sobre el primer artículo. Efectivamente, nosotros no quisimos sobrepasar nuestras atribuciones y por eso estaba como muy difuso quién era la autoridad competente. Sin embargo, en el segundo yo quisiera hacerle una pregunta porque efectivamente ese es el que nos provoca más preocupación y lo digo pensando en mi región. Hay caletas muy apartadas donde van a producirse esas varazones en mérito de las marejadas, porque para nosotros no había otras razones consideradas más que las marejadas, razones naturales por las cuales hubiese varazón de algas. Y en ese contexto, no sé cómo piensan ustedes que pueda ser operativo esta certificación para que los pescadores y los recolectores en esas zonas puedan hacer la recolección. Principalmente me preocupa la operatividad. Don Eric. Sí, a ver, igual sería bueno que pudiera hablar el jefe de la División de Administración Pesquera, porque como les indicaba aquí, la preocupación esencial es la sustentabilidad de los recursos y por lo tanto es que hay que tener esa mirada un poquito más localista y concreta en los recursos en los cuales él es especialista, no yo. Pero desde el punto de vista de la operatividad, hay dos mecanismos en principio que podrían darse a esta norma. Hay algunos que incluso de cierta forma ya se han utilizado, que tiene que ver que como todas las medidas de administración, ¿cierto?, son dictadas por el Ministerio, por la Subsecretaría, según el tipo, los decretos de tanto de cuota como de veda ya pueden regular desde ex ante, por así decirlo, una excepción que diga, en el caso de producirse varazones, se podrá capturar fuera de cuota o tantas toneladas de alga varada, y por lo tanto podrían anteponerse a la situación desde antes y solamente habría que verificar
tendría que verificarse la condicionante y normalmente eso, en virtud de facultades generales que tiene el Cernapesca en el DFL número 5 del año 83, si no me equivoco, los mismos decretos de cuotas muchas veces autorizan a Cernapesca a reglamentar, que en este caso tendría que ser, en el fondo, activar o dar certeza de que se gatilla el condicionante que haría que el decreto actuara por sí solo. Y otra opción siempre es, en el fondo, en los casos que a lo mejor son más discutibles, requerir el informe técnico y modificar o dictar una medida de administración ad hoc al caso concreto, y eso obviamente va a depender un poquito del principio de oportunidad en el caso a caso, pero puede operar de estas dos maneras, y obviamente eso va a tener que ser incorporado, y por eso me gustaría que hablara el jefe de la administración pesquera, porque hay casos en que esto puede preverse, como decía, y ya ir incorporado en el respectivo decreto, y hay casos en que tendrá que actuarse ex post y como una reacción a una contingencia concreta. Muy bien, entonces tiene la palabra el jefe de la Administración Pesquera, don Rafael Gracias, Hernández. presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos y todas los presentes. Sí, efectivamente, Eric Correa acaba de hacer un muy buen resumen. Solo voy a remitirme a reforzar algunas ideas que son necesarias desde el punto de vista de la sustentabilidad del recurso. Entre ello, tiene que ver con que cuando hablamos de alga varada y no alga no varada, por llamarlo de alguna manera, estamos hablando siempre del mismo stock. Por lo tanto, cada medida que tomemos va a ir en un control o en un desgaste de esa población en relación a su stock que es lo que se mide. Ahora, estas materias también somos asesorados por el comité científico que también se refiere a esto y va por la misma línea, que corremos muchos riesgos. Por un lado, tenemos algas que son de lento crecimiento, por lo tanto, nos preocupa mucho tener el control sobre ello. Y segundo, es que tenemos momentos en los cuales, y es muy recurrente, que no podemos identificar lo que es alga que proviene de varazones o no. ¿Ya? Eso es muy difícil realizarlo, casi imposible. Tampoco tenemos la claridad si esto ocurre posterior al momento de una marejada, ocurre o 2 días después, o la magnitud de ello. Por lo tanto, el control que nosotros resguardamos es a través del stock poblacional, definimos finalmente a través de un decreto con una cuota. Es por ello que de esa manera nosotros podemos controlar a través del Cernapesca que realiza los controles. Como dice ahí la diputada, efectivamente hay lugares y zonas que son de difícil acceso, pero de alguna manera se pueden acreditar y certificar ciertas condiciones naturales que lo tiene registrada la autoridad marítima. Y es por ello que sí se pueden realizar controles. Además, son acciones que se han revisado y analizado y en permanencia con el sector pesquero artesanal a través del comité de manejo. Y es por ello que nosotros estamos convencidos que estas medidas del no reconocer cuáles son algas varadas, puede tener un efecto negativo sobre el recurso, que es lo que nosotros necesitamos resguardar. Eso por el momento, presidente. Muy bien. Diputada Marcela, ¿estaría conforme con la explicación? Bueno, entiendo que hay algunas dificultades técnicas y por las cuales no pueden identificar. Me llama mucho la atención que no existan algunas herramientas científicas como para decir o que la observación les permita decir si después de una marejada la varazón ocurre de inmediato, ocurre 2 días después, o etcétera. Pensé que era algo de lo que se conocía más. Sin embargo, a mí me parece que está bien desde el punto de vista técnico. Muy bien, gracias, diputada. ¿Algún otro? ¿No? Diputado Gastón Saavedra. Gracias, presidente. No dejar registrada mi opinión que
Evidentemente, acá se tiene que actuar en términos preventivos, o sea, el principio de precautorio es el que tiene que estar vigente para complementarlo con la idea de la sustentabilidad. El daño que puede o el impacto que puede provocar más de algún evento natural es bueno tenerlo presente y por tanto ahí a lo mejor yo no sé si el servicio o la institución pública tiene un registro, debiera tener un registro porque cada tanto en tanto hay este tipo de efectos medioambientales que su impacto se podría ir cuantificando. Se trata de proteger, por lo tanto, el recurso para no tener dificultades posteriores y en aras de eso es que yo siento que que la redacción que nos propone el Senado da cuenta, por lo tanto, de la idea de la sustentabilidad, de la protección del recurso y, por lo tanto, de la sustentabilidad de la gestión. Muy bien. Y yo tengo entendido que acá está considerada la cuantificación del varado por marejadas en la cuota, ya que esta cuota se estima considerando la conservación del recurso. Gracias. ¿No es así, don Eric? Sí, presidente, por eso que la norma en el fondo aprobada por el Senado, si bien es cierto que radica la facultad en la autoridad administrativa, igualmente le da espacio, porque entendemos que aquí lo que hay que conciliar, en el fondo, y que ese era el interés de los mocionantes, era no desperdiciar esta alga, en el fondo, que si vara naturalmente, no se desperdiciara. Entonces lo que se busca es, en el fondo, evitar una autorización permanente por ley que sea contraproducente y poder resolverlo caso a caso, y en ese caso a caso, incluso el día de mañana la autoridad administrativa, si considerara que hay un evento concreto, ¿cierto? Una marejada considerable o alguna situación climatológica que sea evidente que llevó alga a la costa, puede incluso excepcionarla de la cuota en el caso de ser pertinente, Okay. pero con el resguardo de los respectivos respaldos técnicos. Por eso creemos que en esos casos debe resolverse ex post y no como una autorización ex antes y a nivel legal que no permite distinguir el caso a caso. Muy bien, gracias, don Eric. Entonces, si les parece, el secretario va tomando, son tres votaciones. O si no, la aprobamos por unanimidad, una sola. ¿Estarían de acuerdo? Ok. Entonces hacemos una sola votación por unanimidad. Aprobamos todas las enmiendas. ¿Eh? ¿Estamos? Muy bien. Unánime. Ya. Unánime. Muy bien. Entonces, aprobamos. Solo quiero hacer un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Pero por favor, presidente? diputada, por supuesto. Sí, quiero, porque suena medio raro, porque llegamos a esta instancia si es que estamos de acuerdo. Y tanto el diputado Saavedra como yo parecemos estar absolutamente de acuerdo. Yo, de hecho, voté a favor de la enmienda del Senado en la Cámara. Pero hubo una parlamentaria que recibió llamados de las agrupaciones de recolectores y de pescadores que no estaban de acuerdo con estos artículos o con este cambio de redacción. Eso solamente como téngase presente. No tiene toda la razón, diputada. Sí, a nosotros también nos pasó lo mismo, pero hoy día se ha clarificado absolutamente que no se trata de perjudicar a las recolectoras, al contrario. No, presidente. Muy ¿sí? Presidente, solo un acotar. Sí, mire, lo que tiene que quedar claro es que se está protegiendo el recurso y que además se está protegiendo la actividad de los recolectores. Sin esto, y además que la institucionalidad ha procurado operar con la flexibilidad suficiente como para garantizar que cuando un recurso es producto que se vara, es producto de la marea o cuando tiene otro origen. Lo concreto, reitero, es que se protege el recurso y al mismo tiempo por esa vía se le da la sustentabilidad al trabajo de los recolectores. Efectivamente, así es, señor diputado. Muy bien. Entonces, queda despachado el proyecto y muy agradecido a los señores diputados que están telemáticamente, senadores y diputados que están presentes en la sala. Muchas gracias. Muchas Habiéndose gracias. cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.